Hola a todos, en el siguiente vídeo vamos a ver cómo trabajar con ficheros en el lenguaje Java, tanto para leer ficheros como para escribir contenido, y veremos también qué utilidades tiene Java, qué clases de utilidad para facilitarnos un poco la vida a la hora de escribir líneas enteras y leer las mismas. Vamos a empezar creando un nuevo proyecto Java. En principio no necesito ninguna librería ni framework de ningún tipo. No necesito ni siquiera crearlo a partir de una plantilla porque no voy a hacer nada especial y de hecho me gustaría ver la generación de contenido de un proyecto Java sin tener el asistente. Entonces en este caso vamos a hacer, por ejemplo, Files Exercise, ¿vale? Como nombre de proyecto de gestión de ficheros. Le damos a Finish y nos prepara básicamente un proyecto completamente vacío, únicamente con una carpeta source. Aquí podemos directamente empezar a trabajar. Como toda aplicación Java, lo primero que necesitamos para poder correrla es una nueva clase, que en este caso voy a llamar app para diferenciarla, ya que quiero dejar claro que main no es un nombre obligatorio. Puede llamarse como vosotros queráis, mientras cumpla que tiene el método public static void y que se llame main y reciba un array de strings como argumento. Y aquí ya puedo directamente ponerme a trabajar para generar un primer fichero. Ya que vamos a ver lectura y escritura, primero vamos a empezar escribiendo un fichero que a continuación leeremos. Para trabajar con ficheros en Java, la SDK tiene la clase file, ¿vale? Dentro del paquete java.io. ¿Vale? I/O viene a significar entrada-salida, input-output. Entonces, todas las clases que son de entrada-salida, como los streams y diferentes clases de utilidad para escribir y leer, lo tenemos todo dentro del paquete Java.io. Hay un paquete también nuevo, en una nueva versión del paquete de entrada-salida, que es Java Neo, pero en este caso no vamos a necesitarlo. Entonces, puedo declarar un file. Aquí ya se me queja y es porque file, si queremos utilizarlo, deberemos de importarlo de su paquete. Utilizo alt intro en IntelliJ para decirle que haga un auto import. Automáticamente me lo importa y aquí ya puedo instanciar un nuevo objeto de tipo file. Lo que me pide como primer parámetro, y en principio como único parámetro que voy a necesitar, es el nombre del fichero. En este caso voy a llamarlo fichero.txt. Una vez tengo el fichero, un puntero de referencia a la entrada de ese fichero, lo que necesito es un escritor para ese fichero. Entonces, tenemos la clase FileWriter, voy a llamar writer, bueno, new FileWriter, y aquí intuitivamente veréis que nos pide el nombre del fichero o bien el fichero sobre el que quieres escribir. Entonces, en este caso, como ya tengo un fichero, directamente le indico que quiero trabajar sobre el fichero. Aquí se nos queja inmediatamente porque FileWriter puede generar potencialmente una excepción de entrada-salida. Entonces, si le doy a alt intro, le puedo decir que me añada la excepción al método a la firma del método. Al aceptarlo, directamente me dice que esta aplicación puede lanzar una excepción de entrada-salida. Esto generaría que en la consola directamente tuviéramos el stack trace de la excepción. ¿Vale? Nosotros también podríamos haber hecho, en vez de declarar que esta aplicación la tira, podría hacer yo mismo una gestión de la aplicación, de la excepción, perdón. En este caso podría bien escribirlo por la consola o bien tragarla directamente, hacer un swallow de la excepción o bien gestionarla para poder recuperarme de ella si lo necesito. ¿Vale? En este caso no quiero complicar más porque no se trata de tratar ese tema, sino de trabajar con ficheros y lo que voy a hacer es añadirla a la firma del método como lanzamiento de excepción. Ahora en principio ya tendríamos todo lo que necesitamos para poder escribir un fichero.
De hecho, aquí en el writer, si vemos, tengo métodos de write. El problema es que esto nos da la posibilidad de escribir carácter a carácter o strings, pero gestionando nosotros todos los retornos de carro y los saltos de línea. Como tengo clases de utilidad en Java que me van a permitir facilitar todo este tipo de gestión de escritura, lo que voy a hacer es decorar el FileWriter con una nueva clase que se llama PrintWriter. Entonces, PrintWriter no es más que un envoltorio de writer para facilitarnos la vida en cuanto a la escritura de líneas. Al PrintWriter, si hemos dicho que es un decorador, lo que voy a hacer es pasarle la clase a la que decora, en este caso, que es writer. Y aquí yo ya podría directamente empezar a trabajar con el fichero, es decir, yo podría hacer printer. Como veis, tiene el método println, println. Esto es una prueba de escritura. Si yo esto lo lanzo, debería aparecernos en el raíz del proyecto un fichero, que es como lo hemos llamado, fichero txt, y que debería de tener ya directamente una línea de texto. Lo que vemos es que no ha escrito nada en nuestro fichero txt. Y esto es debido a que hemos apuntado al fichero txt, pero luego no hemos cerrado el writer del fichero. Si en este caso, por ejemplo, añadimos la línea printer.close y probamos lo mismo, es decir, voy a borrar este fichero, aunque sería sobrescrito, le doy al play y vemos que aquí ya ha escrito la línea que esperábamos y ha hecho ya un retorno de carro y un salto de línea, con lo cual vemos una línea 2 preparada para escribir. Si yo en vez de esto lo que quiero es escribir una cantidad de líneas considerable para luego leerlas, yo podría hacer simplemente un for i de, por ejemplo, 100 líneas y aquí directamente hacer println y cuando termino, acordémonos, debo cerrar el flujo de datos hacia el archivo. Si ahora me cargo el fichero, aunque sería sobrescrito, bueno, vamos a ver cómo es sobrescrito. Y le doy a correr. Directamente tengo las 100 líneas, pero aquí tenía un error, perdón. Había escrito la línea 1 todo el rato. En este caso, si le doy al play otra vez, es mejor ejemplo aún de que el fichero va a ser sobrescrito con mis 100 líneas, empezando por supuesto desde 0, que es donde empezamos todos los índices en los bucles en programación. Hasta aquí tendríamos lo que es la escritura dentro de un fichero. Yo ahora mismo puedo coger todo este código y llevármelo a un método, se llame por ejemplo writeFile. ¿Vale? Queda más limpio y desde el método main en realidad solo tengo llamadas a métodos. Ya para mejorar esto podría, por ejemplo, parametrizar el fichero. De manera que lo llame directamente pudiendo especificar un fichero distinto para cada llamada que haga a este writeFile. Y ahora lo que quiero hacer, esto se llama coding by intention, es leer el fichero y le puedo pasar el mismo fichero. Me lo marca en rojo porque por supuesto este método no existe, ¿vale? Pero yo ahora mismo ya podría empezar a sacarme, por ejemplo, esto a una variable, nombre de fichero o filename. ¿Vale? Si le doy alt intro, me creo el método, ya sabe directamente que lo que voy a hacer es leer. Y en este caso lo que quiero es, voy a devolver por ejemplo, una lista de strings.
importo lista, que no lo tengo tampoco en mi package, con lo cual ya me lo he agregado aquí. Y aquí, por supuesto, se me queja porque no devuelvo nada y estoy diciendo que debo devolver una lista de strings. Bueno, pues voy a aclararme esa lista de strings. Result. Vamos a trabajar con una array list. Tenemos diferentes tipos de lista. En este caso me interesa una simple en la que pueda meter todo lo que voy recogiendo del fichero. Y terminaré seguro devolviendo ese resultado. Entonces, ahora lo que quiero es leer de ese fichero. Para ello, de la misma manera que antes utilizábamos un writer, ahora lo que voy a utilizar es un reader. Podría haber pasado también aquí directamente el fichero, pero bueno, dejo la libertad para yo crearme el fichero de la manera que yo quiera, para leerlo o para escribirlo. Ahora, por ejemplo, lo que haría sería declararme un file reader. Y un file reader. Lo que he hecho aquí es simplemente hacer lo mismo que aquí, solo que en una línea. File reader reader es igual a new file reader, instancio un file reader, y como parámetro del file reader me pide o bien un string con el path name, o bien un fichero o un file descriptor. En este caso, para mí lo más fácil es crear un fichero a partir del nombre, o podría directamente, si estamos en un método aquí ya tan metido y tan protegido, podría directamente utilizar el file name. Aquí también, de la misma manera que antes nos decía que podía lanzar una excepción de entrada-salida, el file reader lo que puede lanzar es una excepción de no haber encontrado el fichero que quiero leer. ¿Vale? También le digo que lo lance. FileNotFoundException es hija de IOException. Por lo tanto, este no se me queja, porque si no, este enseguida se me quejaría diciendo que aquí lanzo una FileNotFoundException y aquí no la gestiono. ¿Vale? Pero como estoy diciendo que lanzo IOException, que si vemos aquí, tiene un montón de clases hijas, entre ellas FileNotFoundException. Entonces, esta excepción es del mismo tipo que esta. De manera que si yo lanzo esta excepción para arriba, esta acabaría saliendo por la entrada del programa. Una vez tengo el reader, de la misma manera que antes he decorado mi reader con una clase que me facilitaba la vida a la hora de escribir líneas, ahora yo también voy a buscar una clase que me facilite la vida a la hora de leer líneas. Y en este caso, no tengo que buscarla porque la conozco, y es la clase BufferReader. No es una buena nomenclatura, como veis, la de BufferReader, pero en este caso se trata de una clase de utilidad, es decir, solo lo utilizo temporalmente para realizar una operación. De manera que la legibilidad de mi código no va a depender de este nombre de objeto. Entonces aquí le digo, la instancia un BufferReader, y como parámetro, pues como ya esperaréis, me dice que tiene que recibir un reader. Ese reader es una interfaz, es decir, cualquier clase que implemente reader. Entonces, FileReader cumple esa condición e implementa los métodos de reader. Con lo cual aquí yo puedo pasarle directamente el reader. Y ahora, si vamos a los métodos de reader, ya lo sacamos con el punto, fijaos que tengo un método readLine que es el que nos va a facilitar todo el desarrollo. Entonces yo lo que quiero ahora que es pues coger ese fichero y leer todas las líneas que tenga en el mismo. Para eso, bueno, voy a tener que iterar y como condición voy a hacer lo siguiente. Voy a declararme una línea en string y voy a decirle que meta en esa línea lo que vaya leyendo mientras lo que lea no sea null. ¿Vale? Aquí readLine me dice que lanza otra excepción potencialmente, y entonces tengo que hacer lo mismo. En este caso ya con IOException, lo que está haciendo es lanzar otra excepción del tipo de IOException. Igual que FileNotFoundException es una hija de IOException, readLine, si vamos al método,
ya nos dice que lanza una IOException. Entonces, como FileNotFoundException era hija de esta, si yo lanzo esta, ya estoy recogiendo esta o cualquiera de sus hijas. Esta subirá al método de arriba y aquí se gestiona de la misma manera, lanzándola a la entrada del programa. Entonces, aquí tengo el bucle y lo que hago es, repito, método en línea, que es una variable temporal, todo lo que vaya leyendo con readline mientras lo que lea no sea null, es decir, mientras no se me acabe el fichero. Entonces lo que hago es meterlo en la línea y en este caso lo que voy a hacer es, ya que tengo un ArrayList, que es una estructura de datos con la que me va a ser muy fácil devolver todas esas líneas, yo directamente le digo result.add line. ¿Vale? Entonces recorreremos todo el fichero metiendo todas las líneas del fichero en result y después devolveremos ese result como retorno de mi método. Esto quiere decir que aquí yo puedo meter todas las cadenas de mi fichero dentro de esta variable que me va a devolver este método. Entonces yo ahora puedo hacer simplemente para cada línea de mi file strings, yo simplemente lo que hago es sacarlo por consola, por ejemplo. ¿Vale? Y de la misma manera, aquí, antes de devolver el resultado, cuando he terminado con el reader, debo cerrarlo, para no dejar recursos abiertos. Con esto ya tendríamos un caso completo en el que tenemos una escritura de ficheros en este método y una lectura del fichero en este método de aquí. Un poco optimizado de manera que en la lectura devuelva ya directamente una estructura de datos adecuada para después poder trabajar con ella. Aquí, ¿qué se podría también hacer? Pues se podría hacer lo siguiente, y es que el fichero txt o el nombre del fichero que queremos leer nos llegara en uno de los parámetros que nos llegan dentro de la llamada a nuestro programa. Entonces, de esta manera, por ejemplo, podríamos utilizar args de 1, porque args de 0 es la llamada a nuestro programa, es decir, el nombre de nuestro programa, en este caso app, y se le pasaría como primer parámetro un nombre de fichero. Entonces, antes de esto, lo que deberíamos hacer siempre es args.length mayor que 0, es que nos han pasado parámetros, cogeríamos esto y lo traeríamos aquí. Aquí se nos queja diciendo que esto lo acabo de sacar del ámbito de acceso de estas líneas, pero yo aquí si le doy a alt intro, le puedo decir que lo traiga al ámbito. Entonces, compruebo si args tiene algún parámetro. Si tiene algún parámetro, lo meto dentro del nombre del fichero. Y si no, pues podría hacer un fallback, que se llama, es decir, un caso que no tenga nombre de fichero, lo especifico yo. Y otra cosa que podemos mejorar directamente aquí es que cuando leemos el fichero, antes deberíamos de comprobar si el fichero existe. Entonces, eso se llamaría una precondición. Es decir, en este método yo lo que haría es, lo primero, gestionar la precondición y comprobarla, de manera que si no se cumple, directamente haga una salida temprana del cuerpo de instrucciones, porque así ya no he ejecutado absolutamente nada. Entonces, lo primero es cumplir las condiciones para que eso se pueda ejecutar correctamente. Entonces, si yo quiero comprobar la existencia de este fichero, podría declarar el fichero, filename, y entonces decir if file.isFile. Con esto compruebo si ese fichero existe. Si ese existe, empezamos a hacer cosas. Si no existe, podría hacer dos cosas dependiendo de mi estilo de programación.
Una cosa que podría hacer es devolver un array list vacío. Es decir, esto es poco agresivo. Lo que haría es de, bueno, pues no encuentro nada, pero porque no me has pasado un fichero que exista, yo te devuelvo pues una lista de strings que está vacía porque tú no me has dado el parámetro correcto. Otra cosa que podría hacer es lanzar una file not found exception. Entonces sería un poco más agresivo, pero también más claro, porque a este le llegaría directamente la excepción y debería de entender que lo que ha pasado es que no ha encontrado el archivo que me dice. Y con esto tendríamos un ejemplo completo de lo que es el trabajo con ficheros en cuanto a lectura y escritura. Si tenéis cualquier duda, podéis contactar conmigo en mi correo fjserrano@florida-uni.es.